Estacionamiento, carga y descarga de mercaderías no está permitido. Fíjense que en las autopistas no está permitido ningún tipo de estacionamiento, carga o descarga de mercaderías, salvo emergencias, ¿verdad? Y esa emergencia tiene que, estamos hablando de casos de accidentes o algún tipo de emergencia policial, no sé, no se me ocurre otro tipo de. Acá en las vías, estamos hablando ahorita de las vías arteriales, ¿sí? Dice, no permitido salvo en emergencias o en las vías de servicio laterales diseñadas para ese fin, ¿verdad? O sea, las vías laterales deberían ser usadas por el servicio público que va a dejar gente a medida que va avanzando. Claro, siempre que les digo, pienso yo en la Blanco Galindo cuando hablo esto, pero en la Blanco Galindo están los taxitrufis, trufis, micros, de 20.000 líneas que están circulando por el lugar, ¿no? Entonces ahí tenemos básicamente el concepto urbano. En cualquier momento me pueden interrumpir, por favor, si tienen alguna pregunta o consulta. Bueno, esta es la clasificación de la ASHTO, bueno, está todavía como ASHO acá, ¿no? Es una gráfica antigüita, pero muy bonita, me gusta mucho, ¿no? ¿Cómo nos va definiendo según la calidad de movimiento? Comenzamos con la autopista, que está aquí al extremo, que tiene absoluto movimiento, y a medida que va cambiando la vía, ¿verdad? Va cayendo en su servicio hasta llegar al famoso cul-de-sac. El cul-de-sac es el pasaje sin salida, ¿no? Por si acaso, así se escribe, cul-de-sac, ¿no? Donde están las calles locales, colectoras, la arterial menor, la arterial mayor, etcétera. Entonces, esta es una clasificación de la ASHO, actualmente la ASH. Bueno, los volúmenes de tránsito son los que nos causan dolores de cabeza, ¿verdad? Es decir, tenemos un conflicto bastante fuerte cuando hacemos pavimento en nuestra ciudad. Eh, tenemos que expropiar, ¿sí? Tenemos que expropiar. Ya se han realizado varias expropiaciones, decíamos, para poder mejorar el tránsito en nuestra ciudad. Es bastante complicado, ¿sí? Yo hice un estudio de tráfico cuando estaba todavía en la universidad y pues he sido rebasado, pero totalmente, ¿no? El crecimiento vehicular es realmente increíble. Uno no pensaría que crece tanto, pero sí. Pero bueno, ahí vemos. Todos estos detallitos van a llevar ustedes con mucho más, bueno, todos estos conceptos más bien van a llevar con todo detalle en la materia de ingeniería de tránsito, pero qué mejor que llegar ya con algún conocimiento básico, ¿verdad? Para que les vaya mejor en esta materia, ¿no? Hemos llevado el tránsito promedio diario anual, ¿verdad? Es lo mismo, estamos hablando prácticamente de lo mismo, tránsito promedio diario mensual y tránsito promedio diario semanal. Con esto hemos calificado nuestras carreteras, ¿verdad? Y también acá vamos a calificar nuestras vías, ¿sí? ¿Cuántos autos creen que tiene la Víctor Ustaris? ¿Cuántos tendrá pues la Blanco Galindo? ¿Cuántos tendrá la Oquendo, la Jordán, etcétera? ¿Sí? Y cómo llegan a su volumen máximo. ¿Ver? Aquí tenemos el volumen horario máximo anual, el volumen horario de máxima demanda. Este volumen horario de máxima demanda no puede crecer, ¿verdad? Son volúmenes estancados y están estancados hace muchos años, ¿verdad? Y cada vez trancamos un poco más y va extendiéndose la trancadera, ¿verdad? Va creciendo como una mancha de aceite lentamente. La trancadera antes era unas cuantas cuadras alrededor de la plaza. Ahora ya son muchas más cuadras. Entonces, les decía que en realidad se mide la demanda y el tráfico en función en cuánto tiempo se libera el tráfico. En Cochabamba más o menos el tráfico pesado se libera en 1 hora, ¿sí? En Santa Cruz se libera en poco más de 2 horas y media. Santa Cruz también está en crisis absoluta, ¿verdad? Han tratado de mejorar, pero en lugar de mejorar han empeorado creando carriles exclusivos para el tráfico, ¿no? Entonces tenemos nomás algún tipo de inconveniente. Bueno, este es algún ejercicio que hemos planteado alguna vez para calcular, pero no lo vamos a hacer. No voy a plantear ningún ejercicio, esto es más para la materia de tráfico, ¿verdad?
pero tenemos acá el análisis para, dice la tabla, presenta los volúmenes de tránsito semanales, vehículos mixtos por semana. Entonces, pide calcular, ¿no? Los volúmenes básicos, ¿no? Sí, ahí están por cada año, por cada semana, la cantidad de vehículos, ¿sí? Pues fíjense que es muy variable, ¿sí? Tenemos variaciones. Cada semana tiene sus variaciones. Entonces, cada sector tiene igual sus conceptos, ¿no? Por ejemplo, acá en agosto tenemos variaciones bastante fuertes. Y bueno, todo depende también del rubro, depende de la actividad económica de la zona. Aquí tenemos, ¿verdad? El factor horario de máxima demanda, ¿sí? Factor de la hora de máxima demanda, ¿sí? Que es una relación entre el volumen horario de la máxima demanda y el flujo máximo, ¿no? Q máximo es el flujo máximo. ¿Cuántos periodos durante la hora de máxima demanda? Vamos a ver ahorita. Tenemos periodos de 5 minutos. Aquí vemos esto, ¿no? Este es otro ejercicio también que alguna vez habíamos planteado, ¿sí? Tenemos periodos de 5 minutos y con el flujo tenemos que analizar cuáles son esos 5 minutos críticos, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, fíjense, sale entre las, bueno, en realidad, la sumatoria nos sale de 15 minutos, ¿verdad? Un periodo de 15 minutos, ¿sí? 825 vehículos, ¿no? Desde las 18 horas hasta las 18:15, que viene a ser, digamos, el flujo máximo, ¿no? Pueden, los resuelven en casa cuando subamos el PDF de esto, ¿no? Bueno, los componentes de tráfico también ya los hemos visto en carreteras, se mantienen básicamente los mismos, tránsito actual, existente, atraído, ¿verdad? Crecimiento normal del tránsito, el tránsito generado y el tránsito desarrollado. También habíamos hablado de capacidad de servicio, pero en realidad la capacidad de servicio está más orientada a la parte urbana, ¿verdad? Hablábamos de la ciudad, hablábamos de los semáforos, hablábamos de cómo una bicicleta puede ir más rápido que nosotros. Estamos trancados en la calle y no tenemos dónde ir. Dependemos netamente de los cruces, ¿no? Y los cruces se vuelven caóticos cuando no hay un control y no hay respeto, cuando un auto se mete, ¿verdad? Y tranca la vía que está yendo en el otro sentido, ¿verdad? Muchas veces hemos visto, se meten los vehículos y cuando el semáforo cambia, el vehículo que tiene que avanzar no puede avanzar porque tiene un vehículo delante de él que le está trancando el paso. Entonces, eso también es un concepto de educación vial, ¿verdad? Cada conductor tiene que tener, y más aún los conductores profesionales. Si uno vive de la conducción, pues tiene que dominar los códigos de tránsito y sobre todo, pues hacer que su trabajo sea apacible y marcado por el respeto y la educación. Ahí vemos los niveles de servicio, nivel A con sus velocidades, ¿verdad? Pasando al nivel B, ¿sí? Están las velocidades, cómo comienzan a reducirse las velocidades, el nivel D, nivel E, y finalmente el nivel F, que yo lo denomino tráfico ahogado, ¿no? Bueno, esto van a leer con más calma, simplemente hoy día estamos analizando muchos de los conceptos que me gusta de la parte urbana, ¿verdad? Les pido lean, por favor, es muy poquita lectura, ¿sí? Les he puesto esto en PDF para que puedan leer y se preparen para su examen teórico de segundo parcial, ¿ya? Los niveles de servicio están mucho más detallados. Esta es la pregunta del primer parcial, ¿no? Pero solo se pedía que indique, ¿no? Bueno, la clasificación vehicular, ¿sí? En tema de clasificación vehicular, sí tenemos, inclusive la norma peruana clasifica vehículos por tracción de sangre. Dice vehículos impulsados por tracción animal y bicicletas o similares. No me gustó el tema tracción sangre, pero bueno, ahí está. Vehículos menores, dice provistos de 2 o 3 o 4 ruedas, provistos de asiento o montura, ¿sí? En este caso están las bicimotos, motonetas, motocicletas, triciclos, cuatrimotos y similares. Ahí están los vehículos menores.
A partir de ahí entran los mayores, que están las furgonetas, automóviles, vagonetas, camionetas panel, que son las que traen sus cajas, ¿verdad? Que cargan productos o tienen, se llama esto, freezers internos, ¿sí? Camionetas rurales, omnibuses, camiones, remolcador, tractocamión, remolque, semirremolque. ¿Sí? Y vehículos especiales, ¿verdad? Tractores, etcétera. Hay equipos muy grandes para transportar maquinaria, los gigantes de transporte, dice la maquinaria de construcción. Vehículo tipo de diseño, estamos básicamente hablando de lo mismo, ahí están las medidas de los vehículos de diseño. Ahí tenemos sus radios de giro. En la ciudad sí tenemos que tener más cuidado con esto. En carreteras, por lo que hemos optado básicamente es hacer sobreanchos, ¿verdad? Sí, generar sobreanchos más cómodos para que podamos girar. Pero en la ciudad se complica un poquito. No todos los camiones pueden entrar a todo lado porque tenemos calles residenciales. Y se han ido formando las calles con el tiempo, ¿verdad? Desde la época de la colonia, ¿sí? Entonces, hay muchos lugares, por ejemplo, si nos vamos a Potosí, hay calles tan angostitas que no puede entrar ni siquiera un automóvil, ¿verdad? O sea, son calles que estaban diseñados para carruajes o para entrar, lógicamente, la gente andaba a caballo esos años, ¿no? Esas épocas. Entonces, no quieren destrozar. El patrimonio es muy importante en Potosí, son casas de época de la colonia y Potosí vive del turismo, básicamente. Entonces, no van a tocar jamás esas calles, ¿verdad? Estudio de velocidades, sí, esto ya hemos hablado, y distancias de frenado también, ¿no ve? En el alineamiento horizontal, básicamente lo que tenemos que tratar de lograr son alineamientos rectos, curvas horizontales, sobre anchos en algún caso dado, si fuera necesario, islas, canalización y carriles de cambio de velocidad, como hemos ido viendo en muchos de los conceptos, ¿verdad? Entonces, otro concepto, pendientes máximas. Acá, lo que nos dice que yo no puedo hacer avenidas, por ejemplo, con pendientes muy fuertes. Tenemos calles y tenemos avenidas, tal vez por razones topográficas, ¿verdad? Que no había otra opción. Que en muchos lugares del mundo no permiten que se construya ya en las faldas, en serranías, ¿verdad? Pero según la topografía, aquí dice vías locales según la topografía, ¿verdad? Yo he pavimentado la Sofía Rosell y la Sofía Rosell nos ha costado realmente bastante. La Sofía Rosell es una calle en subida que sube del final de la avenida Suecia, ¿verdad? Donde están las banderas, donde ensayan las bandas, ¿no? Al otro extremo del avión. El avión está hacia la feria, ¿verdad? Y hacia la avenida petrolera está el otro extremo, las banderas. Entonces, esa subida, ¿verdad? Es tan fuerte que un vehículo con gas no puede subir. Es tan fuerte que un vehículo, un automóvil o un bus que esté bajando, ¿verdad? Si frena de golpe, comienza a volcarse. Entonces se ha pavimentado, lógicamente, hay gente que vive arriba, tenemos que darle comodidad, ¿verdad? Eh, pero esa vía es de mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Fíjense que las pendientes acá son pendientes como las que hemos visto en carreteras, ¿verdad? Pero las vías locales en muchos casos tienen pendientes mucho más fuertes. En tema de secciones, de secciones transversales, ¿verdad? Anchos recomendables, estamos también dentro de lo mismo. Yo siempre recomiendo anchos mucho mayores. Mientras más ancho podamos hacer, es que en la ciudad nos parqueamos. Esa es la diferencia de las carreteras. En las carreteras no vamos a ver autos parqueados cada kilómetro, ¿verdad? Además que tratamos en carreteras de brindar un espacio de seguridad usando la berma en muchos casos o se limpia en algunos lugares para que tengamos espacio de descanso o espacio de... No me gusta lo que le han puesto los del ABC, le han puesto al ABC un nombre de refugio ABC. No, yo lo veo como una zona de estacionamiento, no lo veo como un refugio. Un refugio para mí es algo que me proteja.
y ese sector no me protege de nada, ¿no? Simplemente es un lugar de estacionamiento. A veces se lo hacen miradores bonitos para que el auto se pueda parar, el conductor descansar y además tener una vista muy bonita que le alegre el día, ¿no? Bueno, de esto ya hemos ido viendo varios de los conceptos, hemos visto ya estas intersecciones, ¿verdad? Pero es muy interesante el concepto del diseño, ¿verdad? Analizar los factores. Y aquí entramos a otro tema de tesis, ¿ya? Cada clase les he ido dando temas de tesis, ¿verdad? Entonces, espero que se hayan ido anotando, ¿verdad? También para avisar a los amigos, ¿no? O sea, ingeniero Vera le gusta esto, tal vez te guste a vos, y le dan a su compañero que ya egresó, ¿verdad? Siempre voy lanzando temitas. Por ejemplo, acá es muy interesante esto, porque me habla de los factores humanos, por ejemplo, en el diseño, ¿sí? Y me dice que el principal es el hábito de manejo. ¿Cuál es el hábito de manejo de la población? Realmente nuestro hábito de manejo es sorprendente, pero es sorprendente. Hoy día estaba yendo en mi auto por la avenida Blanco Galindo y decidí entrar en una vía lateral y salía una flota y tristemente es la flota del Dorado. Le voy a poner una cámara a mi camioneta. Cada día vemos cosas diferentes, cada día vemos cosas raras, cada día vemos cosas peligrosas. Yo estaba entrando y el tipo estaba saliendo con su flota, pero yo ya había entrado a la curva, ¿verdad? Yo ya había entrado a la curva, pero el chofer decidió no darme paso y decidió acelerar. Entonces tuve que frenar porque estaba muy cerca la colisión. O sea, si no frenaba yo, él me chocaba. Él estaba yendo muy rápido, yo estaba entrando muy suave y él salía demasiado rápido. Entonces ahí están los hábitos de manejo. En nuestro país, aparentemente, los que manejan vehículos muy grandes, flotas, camiones, son dueños de la carretera. Pueden invadir carril, pueden acelerar, pueden hacer cosas que otros no podemos, ¿verdad? Entonces, esos hábitos de manejo nos están causando algún tipo de problema, ¿no? Habilidad en la toma de decisiones. Bueno, tienes que tener habilidad en Bolivia, si no te vas a chocar cada esquina. Sí, tuve que frenar, tuve que apelar a mi habilidad para no chocarme con la flota, ¿no? Las expectativas del conductor, tiempo de percepción-reacción, tendencia a seguir las huellas naturales, hábitos peatonales, hábitos ciclistas. Los hábitos peatonales son catastróficos también en nuestro país. La gente cruza donde puede, donde quiere, ¿no? Cuando en realidad la forma segura de cruzar, y está en el código de tránsito, dice por dónde debe cruzar un peatón, por donde le dé la gana, inciso A, ¿no? No, no es esa. Por la zona segura, inciso B, sí, esa es. ¿Y dónde son las zonas seguras? En las cebras, ¿no? En las cebras. Pero ahí también está el hábito del conductor, que pueda dejar libre la cebra para que el peatón pueda pasar. Los hábitos de los ciclistas, tantas experiencias tenemos jóvenes. Uno sale en su auto a una vía donde vienen autos del lado izquierdo, el conductor por instinto, ¿dónde va a mirar? Al lado izquierdo, que no le venga ningún auto de ese lado para poder entrar hacia la derecha, ¿verdad? Entonces me ha pasado, bajando de Pacata, ¿verdad? Antes en la avenida Circunvalación, bajé, no hay semáforo, pero tienes que ver que no venga nadie a ese lado, giro a la derecha y un ciclista en contraflecha estaba en mi carril delante del auto. He estado a centímetros de golpear, ¿no? Así, no a puñetes, aunque se merecía 3 puñetes también, pero casi lo golpeó con el auto y le digo, ¿qué te pasa? Estás en contraflecha. Entonces, acabamos de ver hace un ratito de que las bicicletas pertenecen a la clasificación vial, ¿no? Aquí estaba. ¿Dónde está? Se me fue. Aquí está. La bicicleta pertenece, está acá. Inclusive dice vehículos propulsados por tracción animal, las carretitas, que bueno, yo soy enemigo de las carretitas con los caballitos porque se lastiman demasiado las patitas con el asfalto, con el pavimento rígido, con los baches, ¿verdad? Se terminan rompiendo las patitas.
Y las bicicletas. Yo manejaba bicicleta toda mi época de estudiante, ¿verdad? Y sí, tenemos que respetar las normas de trabajo. Pero bueno, a ver, ya me he saltado. Aquí está. Vamos a los factores del tráfico, capacidades actuales, movimientos en la hora pico, tamaño y característica de la operación, velocidades de los vehículos, tránsito comprometido, estadísticas de accidentes. Bueno, eh, tenemos muchos accidentes. Y él les decía, un estudiante hizo una tesis de accidentes hace ya más de 10 años. Sería muy interesante que alguien pueda actualizar esa tesis, ¿no? Ver qué ha pasado en estos últimos 10 años en Cochabamba. Puede tomar como punto de partida la tesis que hizo este muchacho antes y decir, bueno, el 2010 o 2012 había este tipo de accidentes, esto era lo que prevalecía. ¿Qué ha mejorado, qué ha cambiado, qué ha empeorado en nuestra ciudad en los últimos 10 años? Entonces sería muy interesante ver las capacidades, ver los movimientos en hora pico, ¿verdad? Tenemos muchos estudios de tesis anteriores que en realidad sí necesitan tener actualización, ¿verdad? O sea, es muy interesante hacer una comprobación de cómo ha crecido el tráfico de lo que un estudiante del año 2000, por ejemplo, planificaba o estudiaba. Han pasado ya los 20 años que él ha previsto y más 2 años adicionales. ¿Se ha cumplido esa predicción estadística de crecimiento vial en Cochabamba? Los accidentes han disminuido, ha mejorado la señalización. Factores relacionados con los elementos físicos, propiedad adyacente, alineamiento vertical en la intersección, distancia de visibilidad, ángulo de encuentro de las ramas, área de conflicto, carriles de giro, características geométricas de la intersección, dispositivos de control de tránsito, iluminación, características de seguridad y facilidades para ciclistas. Bueno, eh, dentro de los aspectos físicos, ¿verdad? Nuestra ciudad siempre ha tratado de estar un poquitito adelante y ese puntito adelante son las ciclovías, ¿no? Las características de seguridad también se ha señalizado, se ha semaforizado. Nuestra ciudad tiene muchos conceptos, se ha mejorado, bueno, los pasos a desnivel se han ido construyendo, a veces estamos de acuerdo con uno, no con otro, ¿verdad? Ahí me da mucha pena lo que se ha mutilado la Recoleta, por ejemplo, pero el paso está funcionando de una u otra manera, ¿verdad? Las ciclovías se están mejorando, están haciendo en uno de los cruces peligrosos, están haciendo un puente superior, ¿verdad? Para que puedan pasar los ciclistas. Bueno, finalmente entramos a la parte crítica, que son los factores económicos. ¿Cuánto cuesta hacer una mejora vial? Son costos muy elevados, ¿verdad? Son costos muy elevados y además tenemos que analizar si los efectos van a ser positivos, ¿no? O sea, un buen estudio. Eh, Hay muchos diseños, tenemos muchos estudiantes que han hecho varios diseños de pasos a desnivel, empezando del que se va a construir algún día que está en el servicio de caminos, muy necesario. Bueno, otro concepto es la visibilidad en intersecciones. Cochabamba no ha sido una ciudad que ha crecido con un concepto de visibilidad en intersecciones. En el casco viejo tenemos muchas esquinas que están a 90 grados, o sea, no me dejan ver nada de lo que viene al otro lado. Desde los años 1940 o tal vez un poco antes, en las ciudades de Argentina se obligaba a todos los propietarios, se obligó en su momento a demoler sus esquinas para que estén casi a 45 grados, como se ve más o menos en la imagen, o sea que tengamos más visibilidad. Entonces, cuando viajen a otros países, vayan viendo un poquito también la parte ingenieril, o sea, no vayamos solamente a pasear o a hacer turismo, ¿verdad? Sino veamos un poquito qué es lo que han hecho, cómo han hecho sus mejoras, ¿verdad? Cómo han mejorado sus intersecciones. Y bueno, esto también ya lo hemos ido viendo, ¿verdad? Pero hemos visto para carreteras. Aquí tenemos una vía mucho más compleja y es una avenida, ¿no? Y aquí están nuestras imágenes. Bueno, esto me gusta mucho mostrar estas fotos cuando doy cursos de la maestría de ingeniería vial, cuando voy a dar cursos fuera de Cochabamba, ¿no? Uno se siente orgulloso, se siente muy feliz de tener este tipo de infraestructura. En realidad es la envidia de muchas de las ciudades, ¿verdad? Que no tienen
para empezar, los recursos económicos en primera instancia, y en segunda instancia no tienen el espacio físico para poder generar este tipo de obras, ¿no? Que nos están, poco a poco nos han ido ayudando a desfogar nuestro tráfico, a mejorar la circulación, ¿no? Y ahí vemos nuestros pasos a desnivel. Sí, han costado mucho construir, o sea, no crean, ustedes ahorita los están viendo, ¿verdad? Son pasitos ya que tienen sus buenos añitos, ¿verdad? Muchos de ellos tienen ya casi 20 años, entonces la mayoría de mis estudiantes ahorita eran muy chicos cuando esto se ha construido. Ustedes han nacido prácticamente ya con esto existente, su uso de razón es ya con esto existente. Pero no, esto era terrible. Cuando hemos construido estos pasos, hacer estos muros de contención, nomás ya tomaba mucho trabajo. El agua del río se entraba, hay bombas que están funcionando 24 horas bombeando las aguas del río. Entonces, es un trabajo bastante complejo. No solamente el diseño geométrico estamos hablando, sino la construcción en sí, que ha costado mucho, mucho trabajo, ¿verdad? Se han movido algunos sentidos, ¿verdad? Se ha ido mejorando, se ha ido implementando dentro de todo lo que se podía. Por ejemplo, esto que ha quedado medio chistoso en algún caso, ¿verdad? Inoperante en otro. Entonces, bueno, así nomás es. Se ha tratado de hacer lo mejor que se podía en el espacio que había, ¿no? Y bueno, lo que también les decía, ¿no? Los servicios, ¿sí? Hay tuberías con servicios que hay que controlar, hay que cuidar. No se olviden que tenemos fibras ópticas, tenemos gas, ¿sí? Tenemos agua, alcantarillado. Igual, ahí podemos ver los tubos que están pasando al lado de los pasos. ¿Sabes? Bueno, esto les decía, ¿no? Esta es la Blanco Galindo. Tiene ciclovía, tiene su ciclovía. Tiene vías laterales, ¿verdad? Tiene la vía principal, etcétera. Es una vía bastante compleja, no se puede clasificar, tiene un poco de todo, ¿verdad? Pero sí, es una vía, es creo una de las pocas de Bolivia y la única en Cochabamba donde han dejado un espacio tan grande, tan lindo para poder desarrollar, ¿verdad? Vialmente una avenida, una carretera y convertirla en avenida cuasi o semi-autopista, ¿verdad? Que no es así, pero nos da mucha, mucha transitabilidad. Y bueno, fue por el 2007. Voy a buscar fotitos. Tengo en algún lado la construcción de estos pasos a desnivel. Voy a buscar para poner, pues, son fotos históricas y al final, ¿no? Poco a poco se van convirtiendo en la historia de Cochabamba. Cuando se terminó de construir esto, la gente se quejó demasiado. Parecía muy angostito. Decían, es imposible, por ahí no vamos a poder pasar. O sea, queríamos vías más anchas, ¿no? Pero no había espacio. Pero al final nos vamos acostumbrando. Por esta vía yo voy a la universidad donde hay clases. Entonces, ya me he acostumbrado a usarla, ¿verdad? Ya no tengo temor, digamos, del ancho. Y los camiones cisterna también pasan sin ningún problema, ¿no? Bueno, un concepto que tenemos que pensar es que cuando vamos construyendo obras viales urbanas, nos vamos olvidando lentamente de los peatones. Yo he visto avenidas muy lindas en Brasil, por ejemplo, avenidas muy anchas, y digo, pucha, qué tristeza, ¿no? Porque ya los abuelos ya no pueden cruzar. O sea, si saco a mi abuelo que cruce, no va a poder, ¿verdad? No va a poder cruzar. Los autos salen demasiado rápido, ya el semáforo te da un tiempo prudente, pero un anciano no puede caminar muy rápido. Entonces, los cruces se han hecho muy, muy peligrosos para los peatones. Entonces, las normas actuales, ¿verdad? Ya traen un concepto de facilidad para peatones. Nos dice, por ejemplo, a qué velocidad puede caminar un hombre, ¿verdad? A qué velocidad puede caminar un niño, ¿verdad? Para generar también un concepto de flujo, ¿verdad? Aquí tenemos la densidad peatonal, ¿sí? Igual que en los autos, ¿verdad? Fíjense, tenemos acá densidad peatonal,
Tráfico libre, tráfico medio con adelanto posible, tráfico en sentido opuesto con conflictos, tráfico denso, tráfico muy denso y tráfico congestionado con efecto de multitud, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, sí, más o menos tráfico libre, igual que con los autos, el tema de las aceras. Y esto es algo muy importante, o sea, deberíamos también diseñar según la cantidad de tráfico que tenemos, ¿verdad? Pues, diseñar aceras que estén acorde a esto, ¿verdad? Pues aquí vemos menor o igual a 0,3 peatones por metro cuadrado en tránsito libre. Y llegando al último caso entre 1 a 1,5 peatones por metro cuadrado, o sea, muy pegaditos, tránsito extremadamente denso de peatones, ¿no? Entonces, el comportamiento del peatón, dice, en relación al espacio disponible, cuál es el flujo, velocidades medias, cuál es la velocidad elegida, movimiento contrario, cruzado, ¿verdad? Conflictos, contacto físico inevitable, ¿sí? Si se puede adelantar, no se puede. Entonces, tenemos un concepto de superficie media por persona entre 0,2 a 0,5 metros cuadrados, ¿verdad? Como el más crítico de todos, hasta llegar a un más de 4%, donde estamos cerca al 20% de la capacidad máxima. Entonces, la velocidad la podemos elegir, no hay restricciones, ¿verdad? De velocidad, no hay restricciones de movimiento, puede ser diagonal, puede ser cruzado, a izquierda, atrás, no hay conflictos, ¿sí? Y es libre, básicamente. Esto me encantó de la norma peruana, ¿verdad? Nivel de servicio con flujo de peatones. Con esto, pues, rompe, ¿no? La norma. Porque sí, si voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer un mercado, voy a construir un mercado, tengo que generar las aceras y la distribución de Internet de tal manera que la gente pueda trabajar, dice, como dice acá, con una circulación agradable y con pocos conflictos, ¿no? Entonces debo dar aceras en los bordes del mercado para que la gente pueda pasear. Entonces, en ese caso, ahí entenderán ustedes la pacificación que decíamos en su momento, ¿verdad? La pacificación es impedir el paso vehicular al final y solamente se vuelve peatonal la zona. Bueno, los dispositivos de acceso peatonal, aquí tenemos normas y específicas. Por ejemplo, las rampas, por favor, mis estudiantes, se pronuncia rampa. No existe la palabra rampla, ¿ya? Aunque hay un equipo de fútbol argentino, se llama Rampla Junior, me interesa un pepino. No saben los argentinos que no existe la palabra rampla. Se dice rampas, ¿ok? Entonces, las pendientes de las rampas peatonales, estamos hablando de 5 a 15%, con un ancho mínimo de 2 metros, ¿verdad? Y aquí tenemos los análisis de flujo, cuánto de flujo puede tener, ¿verdad? Con las observaciones, flujo, densidad, velocidad, pendiente, accesible para. Entonces, ahí tenemos los datos de cinta transportadora, ¿sí? Rampa escalonada, escalera, escaleras mecánicas. Aquí están las pendientes máximas que pueden tener y cuánto más o menos son su flujo permitido. Aquí tenemos para sillas de ruedas. Es algo muy interesante. Dice la autonomía. Cuando una grada es menor o igual a 2 centímetros, la autonomía es independiente. Es el señor que tiene problemas en su sistema motor, ¿verdad? Y utilice silla de ruedas, pues no va a tener problema. Con una pendiente menor a 5%, tampoco. Con revestimiento liso, tampoco. No hay obstrucciones en la rueda y hay que darle plataforma de descanso cada 15 metros, ¿verdad? Cuando tiene un asistente, o sea, si no podemos cumplir con estas normas de acá, pues lamentablemente la gente que tenga que acceder en silla de ruedas va a tener que requerir ayuda, ¿verdad? En el caso de que la grada sea 12 centímetros o más, cuando la pendiente sea mayor al 8%, cuando el revestimiento sea corrugado o cuando tengamos lugares puntuales críticos que obstruyan la rueda, ¿verdad? En ambos casos, los dos últimos, la pendiente que sea 5% sin descansos, mayores a 15 metros. Se cansa. Cuando hay rechazo, cuando el señor no va a poder subir, básicamente, aunque ni siquiera con ayuda, es cuando las escaleras sean mayores a 15, la pendiente sea mayor a 10%,
que el revestimiento sea de tierra suelta y tengamos una obstrucción de ruedas tipo muelles pequeños, ¿no? Aquí está lo que decíamos, la pacificación de las vías urbanas. ¿Será que pasa algún día esto en nuestro país? ¿No? La fase uno, la fase 2 se cierra a un solo carril y la fase 3 al final se cierra todo. Bueno, en nuestras calles tenemos que dar la opción en todas las esquinas, absolutamente todas las esquinas, acceso para personas discapacitadas. Aquí está la norma. Debe medir esto, 60 en ese sector, 0,80 al centro y 0,60 de salida, con aristas imaginarias pero redondeadas para darle el ingreso máximo con 12% de pendiente. Aquí vemos otros detalles típicos de rampa cuando el ancho de vereda es menor. Ahí está, zonas de cruce peatonal con sus medidas, o sea, la norma lo bueno es que te trae a todas las medidas, ¿no? Facilidades para ciclovías, ¿no? Ciclopistas, ciclobandas, ver la manera de que los ciclistas tengan un espacio seguro, ¿verdad? Para poder circular. Y tenemos las velocidades de ciclistas. Esto es espectacular porque me plantea acá radio de curvatura para ciclovías. Sí, radio de la curva para ciertas velocidades, ¿no? Me dan las velocidades máximas que podemos tener y el radio de curva que podríamos utilizar. Los anchos de pasos a desnivel para bicicletas, ¿no? Para paso superior, 3 metros, ¿verdad? Cuando el volumen es muy grande de bicicletas por hora, bueno, no tenemos eso acá nosotros, pero si fuera algo así, tendríamos que aumentar el ancho, ¿verdad? De los pasos a desnivel en caso de tener mucho trabajo. Bueno, básicamente esa era la clase del día de hoy, hablar un poquitito más de diseño urbano. Espero les haya gustado, hay cosas un poquito nuevas en el tema, sobre todo de las aceras, facilidades y demás. Vamos a ir viendo en las siguientes clases un poco más de diseño y construcción de pavimentos. Y la subsiguiente, o el siguiente, este jueves yo creo que podemos avanzar diagrama de masas para que puedan ya ir terminando su proyecto, porque con diagrama de masas prácticamente el proyecto se termina. ¿Alguna duda, algún comentario tal vez de lo que acabamos de hablar el día de hoy? Bueno, si no hay comentarios o consultas, reciban todos un cariñoso abrazo, cuídense, está haciendo mucho frío, ¿sí? Hay que abrigarse y tomar vitaminas. Un abrazo para todos. Chao, muchachos.